tendría yo 10, 11 años. Me acuerdo que fui con mi padre y con mi tío al circuito de aquí de Valencia. Vi que me gustaba y bueno, pues conforme fui creciendo fue haciéndose más serio, más serio, más serio, hasta que decidí enfocar mi carrera hacia la ingeniería. Unos compañeros tuvieron la idea y bueno, decidí ponerme en contacto con ellos y tratar de ver si de alguna forma encajaba en el proyecto y podía ayudar a hacerlo realidad. Bueno, al final compartimos muchísimas horas en el día a día y hace que esto sea pues como tu pequeña familia, ¿no? Pero llegamos aquí por la mañana, comemos juntos, trabajamos durante todo el día, muchas veces cenamos juntos también, incluso hay veces que pasamos aquí la noche. Como ingeniero yo creo que la Universitat Politécnica de Valencia lo que más me ha aportado es tener la capacidad de resolver problemas, de poder trabajar muchas veces bajo presión. Poder fabricar una pieza como el monocasco ha sido algo histórico dentro de la universidad y creo que es algo de lo que podemos estar tremendamente orgullosos. El momento más especial fue en la carrera de Montmeló, en ver los resultados de nuestro proyecto y ser el mejor equipo español de 2015. Yo creo que eso fue el colofón a 2 años de trabajo bastante duro y sin duda de los mejores recuerdos que guardo. Mi sueño como ingeniero siempre ha sido aportar mi granito de arena para que esto ayude de alguna forma a la sociedad. Nunca he pensado en poner límites al desarrollo, tanto personal como de cualquier tipo de proyecto, y así es como se consigue innovación en el futuro, ¿no? ¿Tienes un sueño? Haz como Lucas. Ven a la UPV.